Bon, ben allez-y les enfants. Yo entiendo que seguramente os han hablado ya en el colegio de lo que es un sólido y un líquido. ¿De acuerdo? Pues de esto es de lo que va básicamente la charla de hoy. Lo vamos a ejemplificar con juguetes que seguramente conocéis, que son, como es la plastilina, por ejemplo. Pero lo que vamos es seguramente a liaros un poquito las ideas para que veáis que la distinción entre sólido y líquido no es tan sencilla como parece. El fluido es una clase más general que un líquido. Dentro de los fluidos entran tanto los líquidos como los gases. Básicamente un fluido es algo que técnicamente se define como un medio continuo deformable. La división que nos han contado normalmente en la escuela de los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, bueno, en algunos aspectos no es tan clara. Ya digo que los gases y los líquidos se comportan básicamente según las mismas ecuaciones, de manera que para los físicos no hay gran diferencia, salvo una posible compresibilidad del gas superior respecto del líquido. Esto a lo mejor no está tan claro, ¿vale? Vamos a hacer unos experimentos. A ver. Tenemos aquí dos muestras de plastilina que parecen iguales, que se deforman, que uno las aprieta con la mano y cambian de forma completamente, se pueden deformar, ¿veis? Lo que también podemos hacer es hacer una bola con cada una y una vez que la bola está hecha, hacer otro experimento que es dejarlas caer. En el caso de la bola de la izquierda, para el experimento de deformación lenta, las dos se comportan igual, se comportan como un fluido porque responde rápidamente a las tensiones que se le hacen, que se le ejercen, pero en el caso del choque contra la mesa, una de ellas responde como un sólido y rebota, mientras que la otra se queda aplastada. Uno diría eso, que el sólido es un cuerpo, es un material que tiene forma propia, de manera que si uno lo deforma, tiende a recuperar la forma anterior. Un fluido no, pero puede tener para determinados experimentos un comportamiento parecido al de un sólido en el sentido de que tenga una cierta elasticidad. Por ejemplo, que si lo deformas, parte de la deformación la recupere, pero no toda. Entonces hay una parte en la que se ha deformado de manera permanente y ese comportamiento es de tipo fluido, y otra parte que sin embargo la recupera, con lo cual es comportamiento de tipo elástico. Entonces son lo que se denominan en general fluidos viscoelásticos. Para entender esto mejor, podemos pensar en las vidrieras de algunas catedrales. Durante mucho tiempo se pensó que los cristales que las componen eran sólidos, pero con el paso del tiempo se ha comprobado que se trata de fluidos. El espesor del vidrio en la parte baja de la ventana es muy superior al de la parte alta. En tiempos de 200, 300 años ha fluido. ¿Cuál es la razón de esto? ¿De acuerdo? La razón de esto es la composición microscópica del material. Sabéis que cualquier material está compuesto por átomos y moléculas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pues entonces la forma que tienen esas moléculas y cómo se relacionan entre ellas es lo que determina las propiedades mecánicas del material. Que las moléculas de estos materiales son especiales. Son lo que llamamos polímeros. Polímeros son moléculas que tienen una cadena muy larga. Por ejemplo, seguramente os han hablado del ADN. ¿De acuerdo? Sabéis que eso está en las células, que es el material genético, pues eso es un tipo de polímero natural. Con el caso del ADN comenzamos por fin a adentrarnos en el fascinante mundo de los fluidos complejos. Ahí hay que ir a mirar a nivel microscópico. Un fluido como el agua, un líquido como el agua, lo que tiene son moléculas muy pequeñas que interaccionan entre ellas básicamente en términos de choques. Las moléculas están ocupando un espacio, se están moviendo en movimiento browniano y van chocando unas contra otras por agitación térmica. Cuando en los fluidos, lo que llamamos fluidos complejos son fluidos que están formados por componentes microscópicos que son más complicados que las moléculas de agua. No son bolitas que chocan, el modelo de bolitas que chocan entre ellas ya no es aplicable y entonces las interacciones entre las
moléculas entre los componentes microscópicos son los que dan lugar a un comportamiento especial. Por ejemplo, es el caso de los polímeros, en los que los polímeros se pueden modelizar más o menos como que la molécula es una cadena muy larga, y esas cadenas muy largas, pues cuando están muy juntas entre ellas, hacen como en un plato de espaguetis. En un plato de espaguetis se ve que los espaguetis están entrelazados, están revueltos entre ellos y forman como nudos. Ese enganche en términos de nudo es muy importante en lo que se refiere a las propiedades de los polímeros. Los polímeros son moléculas que tienen una cadena muy larga y cuando están juntos, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es algo parecido a esto. Esto es como un polímero, esto es como ese material que tenéis ahí aumentado 1.000.000 de veces. Si veis, ¿esto qué son? Estos son cadenas de hileras de plástico de las que utilizáis seguramente para hacer llaveros o cosas parecidas, ¿no? Entonces, uno puede, por ejemplo, empezar a tirar de uno y va saliendo, va saliendo. No sé si veis que están todos entrelazados y entonces, para salir de la madeja, el hilo tiene que ir como serpenteando entre los nudos que le hacen las otras moléculas. Por ejemplo, a ver, tú mismo. Coges así y tiras así de golpe, ¿vale? ¿Veis lo que pasa? Si uno hace un experimento rápido, ¡plas!, se queda, el sistema no tiene tiempo para responder y se comporta como si fuera rígido, ¿vale? Y si luego hace un experimento más lento, las cadenas se van deshilachando, se van soltando y al final uno puede partirlas. Es como una especie de interacción topológica. El hecho de que uno tenga una molécula así hace que si hay otra molécula que es una cadena que va así, para desplazarse hacia acá, la molécula que se quiere desplazar tiene que atravesar el nudo y respetar la limitación que le pone el nudo de la otra cadena. Aunque, como en el caso del ADN, existen polímeros naturales, el hombre es capaz de diseñarlos artificialmente, no así los enganches o nudos que los conforman. Los enganches son aleatorios, en general es simplemente por agitación térmica la conformación, no la estructura, o sea, las cadenas son siempre las mismas, pero cómo están colocadas a nivel microscópico dentro de la muestra de polímero o dentro del material va cambiando con el tiempo de manera aleatoria. Entonces, no se puede determinar, uno no puede elegir cómo quiere tener el entrelazamiento, digamos, en términos de nudos. Eso no lo puede elegir porque va a estar cambiando con el tiempo continuamente. En la Facultad de Ciencias de la UNED son numerosas las líneas de investigación abiertas en torno a las propiedades de los polímeros. Bueno, en nuestro grupo trabajamos básicamente en eso, en fluidos complejos. Son fluidos que, como he dicho, tienen componentes microscópicos que interaccionan entre sí de una manera que hace que las propiedades del fluido sean especiales. Trabajamos, por ejemplo, en la caracterización mecánica de fluidos poliméricos, lo que se llama la medida de sus propiedades reológicas, que son digamos, la viscosidad y la elasticidad de la que hablábamos antes en estos fluidos complejos. Estamos haciendo experimentos de lo que se llama reología de volumen, o sea, muestras que tienen un determinado tamaño, un espesor de 1 milímetro o 2 milímetros, en los que hay muchas moléculas del compuesto. Y estamos empezando, por ejemplo, una línea de investigación en superficies poliméricas nanoestructuradas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es simplemente que vamos a trabajar sobre capas muy finas de polímero, en las que, digamos, el espesor de la capa sea una molécula o 2 moléculas. Eso son lo que se llaman, sobre fase líquida, monocapas de Langmuir. En este paso de la tridimensionalidad a la bidimensionalidad se define uno de los campos de aplicación científica más prometedores según los especialistas, el de la nanotecnología. Aplicaciones muy concretas todavía en nanotecnología en este campo yo creo que todavía están por desarrollar, se está explorando, pero en cualquier caso lo que sí es este tipo de experimento como el que vamos a hacer de caracterización mecánica de muestras monocapa de polímeros sí es muy importante para todas aquellas industrias, por ejemplo, que intentan hacer recubrimientos muy finos de algo, desde la industria de la cosmética, la industria de la biotecnología. En todos estos campos se pueden tener aplicaciones en las que, aunque solo sea por el ahorro de material,
material que supone el poder depositar una monocapa de una sola molécula de espesor en vez de una capa de algunas micras de espesor en las cuales caben aproximadamente 1000 moléculas, pues esto es, desde el punto de vista industrial y de sostenibilidad, es muy importante. Hablar del tránsito de la tridimensionalidad a la bidimensionalidad es hablar de cambios importantes no solo en nuestra concepción de la materia, sino además en sus propiedades. Sí cambian, porque claro, los movimientos cuando uno hace un esfuerzo, le transmite un esfuerzo a esa monocapa, digamos, a ese material, las moléculas están obligadas a ajustarse, pero básicamente sin salirse de ese espacio bidimensional, y eso reduce mucho las posibilidades de acomodación a la situación nueva, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar las propiedades mecánicas. Estos sistemas son dos jeringuillas unidas por la punta, ¿de acuerdo? Esto es una pieza metálica de hierro y dentro de las jeringuillas hay un fluido que lo que tiene es básicamente agua con partículas muy pequeñas, partículas de una micra de diámetro. Uno aprieta esta jeringuilla y el fluido que hay aquí en medio, esto es un líquido, se traslada al otro lado. ¿De acuerdo? Aprietas aquí, se traslada al otro lado. Esto es un líquido, el líquido fluye. ¿De acuerdo? Probar. Y probar, sobre todo lo que quiero es que os deis cuenta de cuánta es la fuerza que hay que hacer para que el líquido fluya, ¿vale? Y ahora le vamos a poner un pequeño imán aquí. Dale, dale. ¿Fluye? ¿Sí? No se puede, ¿verdad? Probar los demás. Bueno, ya lo habéis probado todos, entonces. Bueno, pues os explico qué es lo que pasa. Lo que pasa es que las partículas, os he dicho que son de hierro, ¿de acuerdo? Y una partícula de hierro es un imán, en el fondo, ¿de acuerdo? Si son suficientemente pequeñas, no son imanes permanentes, o sea, no son imanes todo el tiempo, pero cuando los pones cerca de otro imán, se imantan y entonces se atraen. Hasta ahora hemos hablado solo de los polímeros, pero otra línea, por ejemplo, de investigación que llevamos nosotros son lo que se llaman fluidos magnetorreológicos. Eso es un nombre muy complicado para decir que son fluidos en los cuyas propiedades se pueden controlar a voluntad aplicando un campo magnético externo. El funcionamiento es siempre el mismo, hay partículas en suspensión en el fluido que responden al campo magnético y que se agregan y se dan fenómenos como por ejemplo que la viscosidad del fluido se puede cambiar en un factor 1.000.000. Puede pasar, si le aplicas el campo, es 1.000.000 de veces más viscoso el fluido que si no aplicas el campo magnético. Esto da unas posibilidades de utilización tremendas, o sea, hay hoy en día muchos sistemas de amortiguación, de frenado en mecánica en los que se utilizan estos. Hay algunos coches deportivos que incluso salen con suspensiones activas basados en estos principios, pero en aplicaciones más, digamos, del día a día, pues se están utilizando, por ejemplo, en prótesis mecánicas, prótesis como pueden ser rodillas artificiales o similares, en general como amortiguadores para dar más confort en la marcha. A nivel industrial, las aplicaciones pueden considerarse como infinitas. Sorprende, sin embargo, que sea un sector como el alimentario, uno de los que más énfasis pone en la investigación y el desarrollo en este terreno. Hay muchos otros campos de los fluidos complejos de los que no hemos hablado, como son las emulsiones, como son las espumas. Esto, bueno, en el día a día, en la industria alimentaria hay muchísima investigación en este campo, desde las espumas, las mousse de yogur que uno pueda pensar, o las mayonesas. En todo esto las propiedades mecánicas son muy importantes y son fluidos complejos. Las mayonesas son emulsiones y es muy importante saber para una industria que quiere envasar, por ejemplo, una cosa tan sencilla como envasar una mayonesa, es muy importante que la mayonesa tenga una determinada consistencia, pero fluya razonablemente bien para que su sistema de envasado funcione. Entonces, este tipo de cosas en el día a día en la industria alimentaria la reología es una técnica de trabajo absolutamente indispensable. La fusión entre el terreno de la alimentación y el de la ciencia base es tal que en la actualidad son muchos los cocineros que han encontrado en los laboratorios una clara fuente de inspiración.
Yo estoy convencido de que, digamos, los cocineros así más creativos que hacen este tipo de cocina, no vamos a citar nombres, pero todo el mundo están en la mente de todos, pues sí tienen que tener una base, digamos, casi diría científica, desde el punto de vista de la química física de los sistemas con los que trabajan para poder hacer lo que hacen. De la misma manera, a un químico no le resulta difícil contemplar las estanterías de un supermercado como un surtido inagotable de polímeros. No en polímeros, pero sí un poco, en realidad casi todas son emulsiones, y entonces sí un poco al hacer la mayonesa pues tienes que pensar cuánto limón o cuánto vinagre, cuánto aceite, eso, pero no en plan receta, ¿no? Sí es verdad que la cocina es un laboratorio de química en el fondo. Algunas de las aplicaciones más esperadas de estos fluidos conciernen al ámbito en el que convergen medicina y bioingeniería. Todo apunta a que los avances en la investigación sobre fluidos magnetorreológicos están destinados a salvar vidas. Uno de ellos, por ejemplo, es el de utilizarlos teniendo fármacos adheridos y de manera que uno, digamos, con un campo magnético externo pueda dirigir esas partículas por el efecto magnético a determinadas partes del cuerpo y liberar allí localmente los fármacos. Es una técnica que se está intentando utilizar, que está en experimentación en oncología, por ejemplo, se están intentando hacer cosas. Se está utilizando también las partículas magnéticas, digamos, se está experimentando sobre destrucción local de tumores por el movimiento de estas partículas magnéticas. Una vez que están localizadas en una determinada parte del cuerpo, donde por ejemplo hay un tumor, si se consigue inducir un movimiento fuerte a las partículas que pueda generar calor y digamos, atacar localmente el tumor, esta es una técnica que también se está investigando actualmente. En todo caso, resulta difícil predecir tanto las posibilidades de las aplicaciones como el sentido de la investigación. La interdisciplinaridad parece ser la clave a la hora de tratar de predecir el futuro. Esta es la pregunta del millón, como quien dice, ¿no? Si uno supiera exactamente hacia dónde se va a llegar, tendría una idea de cómo llegar y entonces podría hacerlo. No está tan claro. O sea, yo creo que hoy en día la investigación en estos campos en los que básicamente la fundamentación teórica ya se sabe, la cuestión es intentar combinar efectos nuevos, causas conocidas de manera que den efectos nuevos. Esto es lo que cómo se entiende la complejidad en este campo. Entonces, no es muy sencillo predecir por dónde van a ir los tiros, salvo en las cuestiones de aplicaciones de los conceptos ya conocidos a su utilización en problemas del día a día. Para mí es muy claro que dentro del campo de la industria alimentaria se va a seguir trabajando mucho, pero básicamente para facilitar los sistemas de producción y empaquetamiento manejado de los materiales. Me parece que todos estos materiales van a tener un desarrollo muy importante en el área de biotecnología, tanto en el diseñado de materiales para aplicaciones especiales como en la utilización de estos sistemas en técnicas novedosas. Por ejemplo, otra línea en la que estamos trabajando es en una línea que puede acabar en desarrollos instrumentales de sistemas automáticos de análisis clínicos, por ejemplo. Por ejemplo, para el análisis de muestras sanguíneas, hoy en día se necesita mucho material. Cada vez que te hacen una extracción te sacan unos 5 centímetros cúbicos o algo similar. Entonces, bueno, se está trabajando en técnicas, digamos, lo que se denomina microfluídica, de manera que con muestras de milímetros cúbicos, estamos hablando ya de 1000 veces más pequeñas de las actuales, se pueden hacer ese tipo de análisis. Lo verdaderamente complejo en torno a estos fluidos es encontrar una salida a la crisis vocacional que padece nuestro país. Las matrículas en las carreras de ciencias descienden año a año vertiginosamente y sin estudiantes el porvenir de la investigación queda seriamente comprometido.
Fue Heráclito, filósofo de Éfeso, quien dijo que todo fluye, sabiendo cuál es el riesgo que corremos ante el advenimiento de una sociedad sin científicos y por tanto sin progreso. Tal vez todavía estemos a tiempo para hacerlo fluir todo en la dirección correcta.